El error es el que permite que un ser humano acumule comprensión. Hola, Glorita. Hola, ¿cómo te parece que yo te estaba esperando en mi cuenta y tú en la tuya me estabas esperando a mí? No te lo puedo creer. Estamos jugando al gato y al ratón. Sí, sí, sí. Hay una película súper chévere que dos personas se van a encontrar, no recuerdo cómo se llama esa película, y el destino no permite que se conozcan, y van y se cruzan por la misma acera, el mismo lugar, y jamás se encuentran. Bueno, pero a nosotros no nos pasa eso porque nos corresponde encontrarnos, Gloria. ¿Sí? ¿Cómo Dios estás, los, Fernando? Dios los cría y ellos se juntan. Definitivamente se llama correspondencia o cómo se llama. Se llama correspondencia de sabiduría. Y ley de atracción también. Atraemos Bueno, lo que somos. bueno, la ley de atracción tiene más que ver con el deseo. Nosotros tenemos más que ver con la intención. De manera que diría yo que es más correspondencia que ley de Más atracción. propósito, más correspondencia. Precisamente yo voy a hacer un taller virtual el 29 de enero y le coloqué el mapa de los sueños. Entonces la gente me preguntaba, "Ay, Gloria, el mapa de los sueños". Y yo decía, ¿usted no se ha dado cuenta que el título del taller es como una burla al mapa de los sueños? Porque yo le coloqué el mapa de los sueños y en pregunta le coloqué, ¿y dónde está el compromiso? Porque sígase haciendo el mapa de los sueños y acuéstese a dormir y ya sabe qué puede hacer con ese mapita. Duerma mientras el mapa de los sueños trabaja solo. Así es, Gloria. Bueno, y hoy tenemos un tema interesante, las 7 niveles de conciencia. Les estaba comentando antes de que tú llegaras que precisamente el séptimo capítulo del avance de mi libro tiene que Sí, ver con los 7 niveles de conciencia. Entonces, hoy vamos a hacer como una especie de resumen de lo tu que... libro que lo vamos a tener aquí el 9 de febrero en la el- conferencia que vamos a tener en vivo en Medellín, que por fin, yo creo que las personas se impresionan cuando yo les digo que nunca nos hemos encontrado en persona. Entonces yo le decía, oye, a alguien, el día que yo me encuentre en persona con Fernando Malcún, le voy a dar un abrazo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que creo que lo voy a desbaratar. Eso me parece, eso estoy deseoso, Gloria, de que eso suceda. Sí, para que me cobijes con tu aura de alta frecuencia vibratoria. Tan bello. Fernando, 7 niveles de conciencia. Y pregunta, ¿cómo vamos a unir? Porque tiene que ver 7 niveles de conciencia, 7 chakras, 7 niveles evolutivos. Hay más 7, hay 7 colores, 7 notas musicales, 7 metales, 7 cuerpos celestes, en fin, el 7 es el número que le gusta a la divinidad para ordenar el proceso evolutivo de la conciencia. Y el 7 es, hay 7 arquetipos que ordenan la realidad y el 7 se manifiesta y se expresa y surge, lo encontró Newton en la luz. Cuando atraviesa un rayo de luz, un prisma de cristal se descompone en 7 colores monocromáticos que son los del arco iris, que siempre aparecen en el mismo orden y cada uno tiene un ángulo. El ángulo es el reflejo de la frecuencia vibratoria que tiene cada color, que tiene cada frecuencia, que tiene, o sea, cada color tiene un ángulo, por eso las pirámides en Egipto tenían ciertos ángulos para poder producir en el interior de la cámara principal de la pirámide un estado de frecuencia que tiene que ver con los chakras, como tú decías, o es un estado de espiritualidad o de mente o de neutralidad o de ego o de qué es lo que, cuál es el trabajo que se va a ir a hacer a esa pirámide, ¿no? Tiene que ver con el ángulo de la pirámide y tiene que Lo ver con... más lindo, lo más lindo, Fernando, es ¿Perdón? que cuando juntamos todos los colores y mezclamos todos los colores, aparece el color blanco. Cuando juntamos los colores se vuelven blancos, ¿sí? Es una maravilla, ¿no? Y cuando Sí. desaparecen los colores se vuelve negro. Glo, no te estoy recibiendo muy bien. Estás apareciéndome borrosa. Vamos a, Espera. espero que no Voy a- tengamos los problemas que tuve antier o antes de ayer en otro live con Fernando se me desapareció a mí. Hola. Fernando, me hiciste contarte un chiste.
Y una vez que Dime. habían dos amigos bebiendo y uno le dijo al otro, estás bebiendo muy rápido, yo veo que te vas a emborrachar muy ligero. Y el otro le dice, ¿por qué? Porque ya te estoy viendo borroso, Está buenísimo. Es como el del borracho me estás viendo buscar borrosa. las llaves que se le perdieron dando vueltas alrededor de un poste que estaba iluminado, ¿sí? Y entonces le pregunta, ¿y dónde se te perdieron las llaves? No, se me perdieron allá como a 50 metros. Pero entonces, ¿por qué las estás buscando aquí? Ah, porque aquí hay mucha luz. Eso también nos pasa en el proceso. Así es, Muy Gloria. bien. ¿Cómo saber en qué nivel evolutivo estamos, Fernando? Porque los seres humanos, nosotros todos percibimos la realidad de una manera diferente y te vas a dar cuenta de algo. Me leí un documento que tú escribiste sobre los 7 niveles de conciencia. A ver. Es más, lo tengo aquí. Dice, los seres humanos no son iguales, no perciben de igual manera, ni han construido en su mente un mismo modelo de cómo funciona la realidad. Unos operan como un modelo totalmente desajustado o irreal que siempre les genera sufrimiento, mientras que otros que han logrado comprender cómo funciona permanecen en paz interior y en total confianza que lo que sucede a su alrededor siempre es perfecto. Estas diferencias tan extraordinarias son creadas porque no todos los hombres tienen el mismo nivel de conciencia, no todos han vivido el mismo número de experiencias ni han cometido el mismo número de errores. Es precisamente el error, que estabas hablando del error cuando llegué, el que genera comprensión sobre cómo funciona la realidad al permitir discernir las acciones y conductas que al ir en contra del orden universal generan caos y sufrimiento. Bueno, no me acuerdo cuándo escribí eso, pero me sonó bien. Hace mucho Eh, tiempo. los hombres somos distintos y la diferencia es muy lógica y muy clara, ¿verdad? Los hindúes y los budistas dicen que es debido al karma, ¿sí? Cosa que es una falsa creencia enorme. Es una falsa creencia tan grande como la de los católicos con que vivimos una sola vida. Eh, el karma, el universo no está regido por una ley de segundo nivel de conciencia de ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? O sea que el karma no tiene nada que ver con la diferencia de los seres humanos. Tampoco es castigo divino, porque la divinidad siempre está en neutralidad amorosa. El estado más perfecto que hay en el universo se llama el amor. Y es la frecuencia vibratoria en la que oscila permanentemente el ser en perfección. Cuando nosotros hemos aprendido sobre el amor, es cuando podemos regresar a fundirnos con el único ser. Y para aprender sobre el amor, reencarnamos para poder aprender, primero que todo, la esencia del amor, que es la neutralidad. En la medida en que nosotros seamos neutros, vamos a poder aceptar la diversidad amorosamente, vamos a respetar el libre albedrío de todo el mundo y vamos a permitir que todo el mundo meta la pata a su gusto, ¿verdad? Que cada uno cometa los errores que necesita cometer para aprender. Eso es tremendamente importante. Entonces, obviamente no es el castigo divino porque las falsas creencias dicen que la divinidad castiga y que te castiga un infierno de sufrimiento y bueno, el infierno está en la mente de los que se inventaron ese cuento, pero de resto no hay infierno. Y Entonces no hay... lo más chistoso, Fernando, perdón que te interrumpa, es que las personas no somos tan especiales que ponemos a Dios en la tarea de vengarse de otro. Entonces decimos, espere que le llegue la justicia divina. Sí, Tranquilito que Dios se encarga de eso porque Dios no castiga ni con palo ni con rejo. así es. Entonces no es castigo divino. Tampoco es mala suerte, porque la mala suerte no existe. Porque si la mala suerte existiera, el azar existiera, podría destruir el universo. Y aquí hay, todo está perfectamente ordenado por leyes. Hay incluso leyes para ordenar lo que cambia. O sea, lo que cambia no cambia porque sí, no, tiene un patrón de orden que tiene 7 pasos también. Ese patrón de orden es el trabajo, fue en gran medida el trabajo de los alquimistas medievales y de el libro
de la tableta esmeralda que nos dejó Hermes Trismegistus. Es un taller que yo dicto en Arcobaque presencial, en el que las personas aprenden a desbloquear la energía negativa que han tenido en su pasado de Es el de alquimia. alquimia, de Ajá. rabia, rencores. No es la alquimia de Gerardo, ¿no? No, es No. otra alquimia. Esta es alquimia de Hermes Trismegistus. Entonces, Ajá. las personas guardan rabia, rencores, deseos de venganza y una cantidad de energía negativa, y lo que hace esa energía es que se condensa en una zona del cuerpo, obviamente comienza a generar enfermedad, pero además de que esa energía que está ocupada en generar esa condensación no está fluyendo en la energía que se está moviendo del ser humano. Cuando tú logras desbloquear esa energía, tú puedes utilizar esa energía que se llama energía primigenia en una meditación alquímica para manifestar o una intención hacia adentro o un deseo hacia afuera. Entonces es una manera de aprender a manifestar herencia de Hermes Trismegistus que nos dejó una información absolutamente extraordinaria. Entonces quiere decir que la diferencia entre los seres humanos tampoco es la mala suerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos? La diferencia entre los seres humanos es cuántas veces han reencarnado. Porque entre más veces han reencarnado, las almas son más viejas, ¿verdad? Y si son más viejas, han metido más veces la pata. Y si han metido más veces la pata, pues han encontrado más comprensión y más discernimiento sobre cómo funciona la realidad. Ya saben que lo falso produce siempre sufrimiento y que lo verdadero siempre produce armonía. Ese es el discernimiento fundamental que vinimos a buscar. Entonces hay almas viejas y hay almas jóvenes. Las almas jóvenes apenas están comenzando su proceso evolutivo de conciencia. Y entonces están en los niveles más bajos de los 7 niveles. Nosotros en el planeta Tierra estamos en un nivel muy bajo, ¿no? Porque tenemos el planeta Tierra, el nivel predominante es el tercer nivel de conciencia, en un universo que tiene 7 niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, ahora, ¿qué es lo que produce la evolución realmente? Hay 3 factores importantísimos. El primero se llama la voluntad, ¿verdad? Ajá. El nivel de voluntad que un ser humano tiene determina el nivel de conciencia que tiene ese ser humano y viceversa. ¿Eso qué significa? Que un ser humano que tenga compromiso consigo mismo, con su evolución espiritual, es un ser humano que está construyendo disciplina diaria, cotidiana, de autoobservarse, de levantarse por la mañana, a poner la almohada en la espalda, poner su columna recta y cerrar los ojos y verificar qué pasó las últimas 24 horas. Y al examinar qué pasó en las últimas 24 horas se da cuenta rápidamente de cómo se chispoteó su ego. Y si se da cuenta de cómo se chispoteó su ego, ya sabe qué es lo que tiene que corregir. Puede ser una falsa creencia, una falsa conducta, una limitación mental, una reactividad, el hecho de estar tomando decisiones desde los sentimientos, que es el problema predominante de los seres en tercer nivel de conciencia. O sea que la voluntad te da la capacidad de manifestación, hasta dónde llega el radio de acción de tu voluntad. Eso es importantísimo, porque eso define el nivel de conciencia de un ser humano. Además de la voluntad, tenemos la información. ¿Qué cantidad de información tienes? O sea, y la información básicamente es que alguien tomó los conocimientos que recibió de él afuera y se puso en el plan de verificarlos, de fundamentar con ellos sus decisiones y de observar ¿qué producen esas decisiones en su vida? ¿Produjeron conflictos, escasez, enfermedad, soledad? Esa información es falsa, porque el universo determina que lo falso siempre produce sufrimiento y que lo verdadero siempre produce armonía. Entonces, ese conocimiento verificado se convierte en certeza y la certeza es comprensión sobre cómo funciona la realidad y cuáles son las características esenciales del amor. Entonces, eso se llama sabiduría, ¿verdad? Entonces, la información desafortunada o afortunadamente necesita tener energía vital para poder existir, para poder apoyarse. Entonces, el tercer componente es la energía vital del ser humano. Eso determina también determina el nivel de conciencia de un ser humano, ¿verdad?
Porque si tiene mucha energía, quiere decir que no se la ha gastado en conflicto y sufrimiento. O sea que es una Ajá. persona neutra, tolerante, amorosa, respetuosa, que llega a consensos y acuerdos con los demás. Que tiene paz interior. Exacto. Que Esta tiene... semana, Fernando, haciendo un paréntesis para que seamos conscientes de la cotidianidad, a mí me encantan las cosas que pasan en la cotidianidad porque son las cosas que uno, con las que uno se identifica y uno ve. ¿A quién de verdad no le incomoda que le echen jabón en el vidrio del carro? ¿Cierto? Pues a mí no me Entonces, incomoda. porque esa es la pregunta, ¿a quién no le incomoda? ¿Por qué? Porque dicen, es que ese jabón mancha la pintura del carro, es que no sé qué le están echando, lo que sea. Muchas personas se ponen muy mal, tienen un mal día, pelean con el que les está limpiando el vidrio. Y esta semana sucedió algo muy especial en Medellín, que yo vuelvo y digo, esa es la forma de vivir en la inconsciencia. Cuando yo vivo en la inconsciencia, no vivo conscientemente, entonces ¿qué hago? Reacciono, entro, pego y salgo. Y después la embarré. Entonces, un joven le echó el jabón a un señor que muchas veces uno dice no, porque acaba de lavar el carro, por lo que sea, o porque ya va a cambiar el semáforo, ¿sí? Y le echó el jabón al carro y empezó a limpiárselo, y el del carro se enojó muchísimo y se bajó a insultar al joven. Lo que pasa es que se bajó armado, con un revólver. El joven le sacó un arma contopunzante, imagino que le había sacado una navaja o algo, y el otro lo cogió a tiros. O sea, porque le estaba limpiando el vidrio, le quitó la experiencia de vida, le quitó el cuerpo material, porque ya sabemos que la vida no se puede quitar, porque la vida entra y sale de la materia, porque estamos viviendo un estado de inconsciencia. ¿Con qué se hizo correspondiente esa persona que acaba de hacer eso? Con un lío enorme. Pero Con un además, lío enorme. pero además hay una cosa, Gloria, muy importante aquí en eso que acabas de marcar, que es que se encontraron dos personas de segundo nivel de conciencia. ¿Sí? Exacto. Ahora, cuando elaboremos sobre lo que significa segundo nivel de conciencia, lo vamos a entender más claramente, pero las personas que tienen un nivel de conciencia de tercero, por decirte algo, creen que todo el universo y todo el mundo es igual que ellos. Y cuando se encuentran en un choque o en un problema como el que estás describiendo, muy seguramente si la persona que está en tremenda escasez es precisamente porque, si está en tremenda escasez es precisamente porque tiene un nivel de conciencia muy bajo, ¿verdad? Ajá. Entonces en ese momento hay un encuentro entre una persona que tiene tercer nivel de conciencia con una persona que tiene segundo nivel de conciencia. Se vuelve, realmente puede resultar en lo que estás describiendo, en que el uno mata al otro o el otro mata al uno, pasan cosas realmente terribles. O sea que ¿y por qué sucedió eso? Porque ninguno tiene la neutralidad, ni el primero ni el segundo. Cuando no hay neutralidad, entonces aparece la reactividad. La reactividad indica que la persona tiene muy bajo nivel de conciencia. Una persona que sea reactiva es una persona que no ha logrado tomar control esencial de sus emociones. Entonces, ese es el primer salto cuántico de conciencia, dejar la reactividad. Entonces, si estamos hablando de una persona reactiva, tanto el uno con el cuchillo como el otro con el revólver, ambos son reactivos, ¿sí? Y la reactividad, pues, la persona el que se murió, pues bueno, va a reencarnar y está en este momento está llegando al reino de la transición y está repasando su vida y encontrando el error que cometió por reactivo. El que se quedó tiene un problema más grande, ¿verdad? Porque el lío en el que está en este momento metido debe estar en la cárcel con seguridad y con un remordimiento impresionante porque él con seguridad perdió el control de sus emociones, fue reactivo, ¿sí? Con seguro la Entonces, intención de él nunca hubiera sido salir, hoy voy a salir a la calle a asesinar a alguien. No. no, Sino pues, que como no nos trabajamos permanentemente lo que tú dices, si no tengo la conciencia de levantarme, de reflexionar, colocar la almohada,
sentarme a hacer una reflexión, una meditación, llámalo como quieras. Entonces, todo lo que empieza a pasar en la vida nos empieza a coger de sorpresa. Y como nos coge de sorpresa, viene la emoción por delante, nos dejamos llevar de esa emoción, de esa ira, terminamos insultando a alguien, agrediendo a alguien. O sea, a mí un día una señora me decía, Gloria, ¿yo cómo puedo evitar? Yo tengo un niño de 5 años, ¿yo cómo puedo evitar que cada que me saca la piedra, no cogerlo a golpes? Y yo decía, uy, siquiera no soy la mamá, la hija de esta señora. O sea, tiene 5 años, caca, me saca la piedra, ¿cómo hago para evitar cogerlo a golpes? Por Dios. O sea, tenés un montón de frustraciones, de ignorancia y de todo, y él, más débil, ella quiere pegarle al marido, ella no quiere pegarle al niño, pero le pegan al más débil. Bueno, Vivir en la inconsciencia, ese es el resultado, vivir en la inconsciencia. porque no aman, no aman. Ese es el gran problema. Acuérdate que nosotros venimos a aprender sobre el amor. Ese es el aprendizaje principal. Tenemos tres aprendizajes. Aprender sobre el amor y aprender sobre el orden y aprender sobre cómo funciona la realidad. Esas tres variables son las que permiten que nosotros evolucionemos en conciencia, ¿verdad? Digamos que ya hablamos de que era voluntad, información y energía. Esos tres componentes es lo que se llama conciencia. O sea, dependiendo del nivel de voluntad, dependiendo del nivel de energía y dependiendo del nivel de información, está el nivel de conciencia de un ser humano. Hay quienes confunden el nivel de conciencia con las dimensiones. Las dimensiones no tienen nada que ver con el nivel de conciencia. Nada que ver. Las dimensiones tienen que ver con la frecuencia vibratoria y es un componente de la energía. Entonces, una persona de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, todos están con un cuerpo en la tercera dimensión, sin excepción. O sea que el cuerpo no se pasa para la cuarta dimensión, ni para la No. quinta, ni para la sexta, ni para ninguna. Es la conciencia la que cambia, ¿verdad? Pero la persona está utilizando un cuerpo, ¿sí? Para vivir experiencias y tomar decisiones ante lo que la vida le trae, ¿sí? Que es lo normal. Ese es el proceso evolutivo de conciencia. El alma, que es el contenedor de los cuatro cuerpos, del cuerpo físico, del cuerpo etérico, que le da forma al cuerpo físico, del cuerpo emocional, que es el que le alimenta de energía a la mente para que la mente construya, entre el cuerpo emocional y la mente crean los sentimientos, y los sentimientos tienen polaridad, y entonces el alma está en el proceso de averiguar cuáles son las falsas creencias para poder no usarlas, porque el alma quiere ser feliz, el alma se la quiere gozar, ¿verdad? El alma le gusta comer bien, al alma le gusta bailar, al alma le gusta hacer el amor, al alma le gusta la música, ¿sí? Ese es el camino de la afirmación, no es el camino de la negación de los hindúes o de los budistas. El camino de la afirmación es el camino del gozo de la vida. Y eso es la búsqueda del alma, ¿sí? Pero hay otra variable importante aquí, que es el espíritu. El espíritu, él no tiene acceso a información falsa. Él solamente recibe sabiduría, certeza, verdad, comprensión, dones, virtudes, habilidades, ¿sí? Valores. Eso es lo que recibe el espíritu. Y lo acumula como un tesoro, se lo entrega el alma de lo que consigue en cada vida, en procesos que tienen lugar después de la muerte, ¿sí? Y lo guarda como un tesoro, eso no se puede perder. No hay manera de que un ser humano que tenga un cuerpo mental y comprensiones regrese a ser una vaca o un perro o un insecto. Eso es una, bueno, es Por una... eso, Fernando, es que lo ¿Ah? que tú decías ahora, no hay karma, es que no hay karma. Es como que yo diga, estoy en segundo de primaria, en la escuela, paso a tercero de primaria y me pregunten qué estás haciendo, estoy estudiando el karma de la raíz cuadrada. Pues no, es que estoy estudiando el karma de la historia de Colombia. Pues a veces sí puede ser un karma, de acuerdo con el profesor. No, es un karma. Entonces, lo que nosotros realmente estamos viendo en este proceso evolutivo son las asignaturas que tenemos pendientes para poder ir avanzando. Ya es un error decir que esto es un karma. Entonces, que esto es un karma, porque el karma ya tiene la connotación de castigo y nosotros no estamos castigados, nosotros estamos aprendiendo. Es que mira,
somos tan especiales los humanos que yo a veces le digo a la gente, los niños, ¿cómo van a querer estudiar, por ejemplo, si le dice a la mamá, mami, ¿puedo ir a montar en bicicleta? No, póngase a estudiar, usted está castigado. Por supuesto que ese sardino nunca va a aprender nada, ¿no? Porque si es a punta de castigos, el castigo no enseña nada. El castigo es una venganza de la persona contra el que cometió el error, en realidad. Ajá. Sí, pero eso no sirve para nada, ni No funciona, es un ni... método pedagógico, el castigo no es un método pedagógico. No es un método de tercer nivel de conciencia, ¿verdad? Bueno, pero entonces, Fernando, arranquemos. Primer nivel evolutivo, que no, después se nos pasa el tiempo. todavía nos falta. El preludio, el Vamos a, preludio vamos a prometer importante. algo. ¿Ah? Vamos a prometer algo. A ver, Si no alcanzamos a ver los 7, hacemos otro live. si no alcanzamos, no vamos a alcanzar, ten la seguridad. No vamos a alcanzar a ver los No, 7. Entonces, esto es parte 1. Parte 1. Los 7 bueno, niveles de conciencia, parte 1. ahora escucha. ¿Qué hace el espíritu con ese tesoro que le entrega el alma? ¿Sí? En procesos que tiene en el momento en que la persona renace o respira por primera vez, la palabra lo dice, inspira. Entra el espíritu al cuerpo, ¿sí? Con la primera bocanada de aire que toma la persona. El aire es el dominio del espíritu. Cuando la Ajá. persona, cuando la criatura toma la primera bocanada de aire, entra el espíritu y esas comprensiones que le ha entregado el alma a lo largo de todas las reencarnaciones que ha tenido, se la reinstala, ¿sí? A la conciencia, a la mente inocente en la zona de alta comprensión de su mente, en la décima dimensión, en contacto con el espíritu y en contacto, o sea, la mente tiene la dimensión sexta, séptima, octava, novena y décima. En la dimensión Ajá. décima están las comprensiones. Ahí le instala el espíritu. Pero ¿cómo usa la persona esa información que le acaba de entregar el espíritu? Se convierten en dones, en virtudes, en valores y en habilidades que evidentemente le mejoran la vida a la persona. Es una historia muy linda, ¿no? La historia del espíritu y del alma. Es la historia de Piscis, dos peces que van en direcciones opuestas. El alma lo único que quiere es gozársela y el espíritu lo único que quiere es encontrar comprensiones y sabiduría. Hasta al final, en el séptimo nivel de conciencia, los dos peces comienzan a caminar el uno al lado del otro y llega un momento en que el alma adquiere las características del espíritu y en ese momento se funden Y en esas un son solo las almas ser, gemelas. en un solo ser de luz. Es una Fernando, historia en lindo. coquito, se lo voy a decir en coquito a los que de pronto no entendieron lo que Fernando dijo. Entonces, El espíritu, cuando entra al cuerpo, instala la información, o sea, viene y le dice a usted ya estudió álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, matemáticas financieras, cálculo lineal, usted ya estudió eso. Esto no lo tiene que volver a ver. Esto lo va a utilizar cuando necesite información de aquí para vivir las otras materias que le faltan. el espíritu ya sabe que esa persona aprendió el A, E, I, O, U, Ajá. que ya sabe hacer palabras, ¿sí? Ahora, el destino mayor y el destino menor de esa persona le van a enseñar a hacer frases, ¿sí? Ese es el papel que, que cumple el espíritu, sobre todo en los procesos que tienen lugar en el reino de la transición, ¿no? Cuando se hace una evaluación de la vida que terminó y una conclusión. Todo proceso en el universo tiene un principio, un clímax, un punto final, eh, una recogida de los frutos de ese proceso y las conclusiones que ese proceso generó en el ser humano o en cualquier rango de conocimiento humano. Siempre hay una conclusión, ¿verdad? Igual en la vida. Nosotros tenemos que ir al reino de la transición a concluir qué fue lo que aprendimos en esta vida. En el reino de la transición es que nuestra alma le entrega al espíritu esas comprensiones, el espíritu las guarda, ¿sí? Y en el reino de la transición es que nosotros decidimos cuál es la comprensión fundamental que vamos a encontrar en la siguiente encarnación. Es una historia absolutamente divina, ¿verdad? O sea,
Cuando uno entiende la importancia de la reencarnación y de la evolución de la conciencia, puede entender la perfección del universo. Una persona que se ranche en que solamente vivimos una sola vida, ¿sí? Es una persona que no puede entender la perfección del universo de ninguna manera. Porque, ¿cómo se justifican o qué lógica tienen las diferencias tan impresionantes en los seres humanos? Unos que nacen muy enfermos, otros que nacen muy ricos, unos nacen horribles y otros unas mujeres nacen divinas y unas espantosas, ¿sí? ¿Cómo se justifica eso? ¿Qué? ¿Está Dios tirando los dados allá a la suerte? A ver, como dijo Einstein, no, Dios no juega los dados. Eso no es así. Entonces, hay las 7 leyes universales y los 7 niveles de conciencia y los 7 colores y las 7 notas musicales y los 7 chakras y los 7 cuerpos celestes visibles a simple vista, ¿sí? Eso es una cosa extraordinaria porque te está mostrando cómo funciona el orden en el universo. Hola. Diablo. Bueno, por lo menos tenemos un buen rato más para poder volver a hablar. Ah, claro, ya nos quedó un video, ya tenemos otro rato, volvemos a Sí. comenzar. Bueno, Súper chévere. creo, no te puedo asegurar, pero estoy casi seguro que quedó grabado. Sí, ya lo ¿Sí? vi, quedó grabado. Ok, entonces está muy bien, porque estuvo, Súper bien. el tema estuvo bien interesante, estuvo movido de manera bueno, y además ya teníamos bastante gente viendo Había el 1.500 personas que se conecten. sí, sí, En ese momento, hola Adriana Benítez, hermosa. sí. Por ¿Sabes favor, qué? no se Yo olviden. pienso que si Sí. en algún momento dado queremos hacer este tipo de cosas, nos va a tocar pasarnos a Zoom, ¿sí? Fernando, ¿será que puedes desactivar ahí los comentarios? Sí, En la parte de abajo hay 3 puntos, bueno, tú sabes. listo. Hoy les decía yo, miren, a mi grupo, a mi equipo de trabajo que estábamos mirando el plan de trabajo de este trimestre, les decía yo, miren, yo quiero que subamos los live de Instagram como lo sube Fernando Malcún. Y entré a tu YouTube y se los mostré. Ah, sí, eso es súper fácil de hacer. Entonces llega una de ellas y dice, es que, ah, sí, él debe tener quien le hace eso. Y yo dije, sí, él es productor de televisión. Pero, de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Que tú cuando subes tus likes, los videos, estos videos, no queda una persona arriba y la otra abajo, Ah, sino que mira que cuando lo subo a los YouTube, organizas diferentes. Ah, cuando lo subo a YouTube, sí, a mi canal de YouTube. Claro, los porque es que, editas. o sea, esta manera de salir al aire con una imagen abajo y una imagen es bastante primaria, ¿verdad? Porque no Sí, te permite total. hacer nada, no te permite poner gráficas, no te permite mostrar animaciones, no te permite, solamente te permite tener este tipo de interacción como si estuviéramos hablando por teléfono, ¿verdad? Entonces es tremendamente pobre este tipo de... Pero Sí, bueno, así es. Entonces una de las niñas de mi equipo de trabajo dijo, es que sí, ah, sí, debe ser que él tiene quien le haga eso, porque ella dijo, yo no sé hacer, yo lo hago, debe ser que Fernando tiene también quien lo haga. Entonces yo les contesté, él es productor de televisión. pero eso no tiene mucha ciencia, de coger una cosa que está aquí encima y ponerla la una al lado de la otra no tiene mucha ciencia. Se hace realmente, es sencillo de hacer. Pero bueno, Gloria, Bueno, ya estábamos hablando de que la evolución de la conciencia tiene que ver con el control, ajá, ¿sí? Con el control, primero que todo, de la reactividad, ¿sí? La persona que no tiene control de sus emociones, evidentemente tiene un ego muy grande, y mientras una persona tenga un ego muy grande, va a tener muchos problemas y muchas dificultades, porque el ego es el maestro, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, hay que destruir al ego, ¿sí? Eh, Al ego no se puede destruir. no. A ver, Gloria, dime por qué no se puede destruir el ego. Porque es que si yo destruyo el ego,
Primero, porque no lo puedo hacer. Y segundo, lo que hay que hacer es comprender el proceso de aprendizaje que puedo hacer a través del ego, que es mi sistema de creencias y mi ignorancia. Entonces, yo no voy a ir a destruir mis creencias y no voy a ir a destruir mi ignorancia. Necesito trabajar en ellos para entrar en un estado de comprensión. Sí, el ego, lo- estábamos hablando de que cuando una persona escoge cuál es la comprensión fundamental que va a venir a buscar, escoge primero que todo el lugar en donde van a ¿Sí? hacer. Estábamos hablando de las pantallas y de toda esa cosa. Sí, Y escogió el lugar. no, Entonces dice, yo eh, necesito ver el contraste de la violencia, el respeto, la paz y eso. Entonces nazco en Medellín. bueno, nacer en Medellín es divertido, ¿no? No, 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 es decir, hay quienes dicen, yo quiero nacer en Dinamarca o en Suecia o por ahí arriba, ¿verdad? Estas sociedades más desarrolladas y que tienen niveles socioeconómicos mucho más altos que los nuestros, pero allá no se aprende nada, ¿verdad? Eso funciona todo como un ascensor. Tú entras a Dinamarca y todo es de acero y tiene los botoncitos perfectos y tú tocas el tercer piso y siempre llegas al tercer piso. En Colombia no, ¿verdad? O en Latinoamérica es difícil que tú en algo, que tú hundas el tercer piso y vas a dar al tercer piso, ¿sí? De manera que aquí hay muchísima interacción con muchos niveles de conciencia y por supuesto es donde más aprenden los seres humanos, ¿no? Porque es la interacción con personas de distintos niveles de conciencia lo que más te enseña. Y por supuesto el ego, una vez que tú escogiste el lugar, ese lugar te entrega una cantidad, te entrega historia, te entrega la religión predominante, te entrega la tecnología, te entrega un nivel socioeconómico, te entrega una cantidad de supersticiones, te entrega unas leyes, algunas tan complicadas como la de los Estados Unidos, te entrega muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, esas son limitaciones. Limitaciones que están diseñadas para que personas que tienen niveles de conciencia distintos y sistemas de creencias distintos puedan convivir el uno con el otro sin matarse. Entonces, hay límites en los países, y hay pasaportes, y hay policías, y hay gobiernos. En las sociedades de cuarto nivel de conciencia, nada de eso que estamos Ya hablando no hay existe. fronteras. No, en una sociedad de cuarto nivel de conciencia no hay un solo abogado en todo el planeta, ¿sí? No hay un solo policía en todo el planeta, ¿sí? Es en nuestro nivel de conciencia, en el tercero, en el que nosotros que estamos aprendiendo a manejar y a controlar nuestras emociones, nuestra reactividad, ¿sí? Y estamos aprendiendo a dejar de ser víctimas. El 70% del planeta Tierra es víctima. ¿Sí? Tengo por ahí un live que hice o una conferencia, no me acuerdo, sobre lo que significa ser víctima, el daño que hace. Es extraordinario el daño que hace ser víctima, porque te quita todo el poder creador, tú se lo entregas a tu victimario. Y el victimario es el que determina qué es lo que está sucediendo en tu vida. Eso es terrible. Cuando tú eres el creador de tu propia realidad. Einstein encontró que todo el mundo tiene su mundo subjetivo y que tú eres el que mandas en ese mundo subjetivo, ¿verdad? Y que hay 8.500 millones de seres humanos, hay 8.500 millones de mundos subjetivos. Por eso se llama la teoría de la relatividad. No hay nada Ajá. absoluto. El tiempo no es absoluto, el espacio no es absoluto, los mundos no son absolutos, ¿sí? Y sin embargo todo el mundo cree que el mundo en el que él vive, todo el mundo vive en ese mundo y está muy equivocado. Entonces, esa relatividad entre tú eres el creador de tu propia realidad y el co-creador de tu realidad colectiva, ¿sí? Fernando, Entonces, todo tan perfecto que con lo que dijiste ahora, nacemos en el lugar que nos corresponde para las experiencias que necesitamos, con el grado de violencia que hay. Entonces yo me ponía a pensar ahora, ¿tú te imaginas, por ejemplo, un grupo guerrillero en un lugar donde hay invierno? ¿dónde hay qué? Invierno.
O sea, estaciones, como, digamos, aquí no tenemos estaciones, puede haber frío, pero no es el frío que se presenta en un invierno, No, pues en esos eso, lugares donde hay tanto frío, Gloria, eso está pasando en Ucrania. el frío. Y la guerra de guerrillas y todo eso está pasando en Ucrania, ¿sí? Y en Kazajstán o sea, no, eso es un elemento común por el nivel de conciencia que tenemos, El ¿verdad? nivel de conciencia no es el nivel de conciencia. A ver, nosotros acomodamos definitivamente el ser humano en su sistema de creencias y en su nivel de conciencia llega a ocupar un lugar que tiene unas condiciones de acuerdo al nivel de conciencia que esa persona necesita para poder evolucionar. Se llama la Y si no somos tan correspondencia de tesos que lo aprendizaje. desordenamos también, ¿Cómo? que también somos tan ignorantes y tan tremendamente, pienso yo, tesos, que también lo desordenamos los lugares. O sea, eso es maravilloso, que se desordenen los lugares, porque el orden existente, como el que tenemos en este momento en el planeta, pues no está funcionando. No, Eso es lo que está sucediendo en este momento en el gran ciclo cósmico que nosotros estamos. Hay un proceso de cambio acelerado intensísimo. Pero me estoy saliendo del tema. Vamos a volver nuevamente al venga, yo lo control. acabo de sacar del tema, lo voy a sacar del tema. Ayer estaba viendo un video tuyo, pues para mí eso es lo más normal. Y caí en cuenta de una cosa. Yo iba para el retiro de oscuridad que comienza pasado mañana, ¿sí? Como Sí, estaba de viaje fuera del país, vine agripada, estuve indispuesta y me mandaron a unos días de aislamiento, decidimos que no era lo mejor, yo decidí que no era lo mejor, contigo elegí la fecha que va a ser marzo. Voy a así es. estar del 13 al 27 de marzo en el retiro de oscuridad. Sí. Y, y, Qué y creo, casualidad. perdóname, y creo que eso sucedió porque te corresponde hacer el taller de alquimia que va a continuación del retiro en oscuridad. Y Te por otra prometo, cosa, Gloria, te prometo que el salto cuántico de conciencia que vas a dar es extraordinario. Con sí, ese, iba a decir, sí, voy a hacer el taller de alquimia, voy a hacer el taller de alquimia. Y lo otro, Fernando, el 21 de marzo, que es un día súper especial, que tú sabes y yo sabemos que el 21 de marzo del año 2022 es un día que está marcado como una fecha muy especial. Yo voy a estar en pleno retiro de oscuridad. en la mitad del retiro en oscuridad. Sí. O sea, cómo cambian las situaciones de un momento a otro, ¿no? Porque yo estaba convencido que tú ibas a formar parte del retiro que comienza. Ya hay 3 personas aquí para ese retiro. Mañana llegan Sí, las otras que 3. comienza pasado mañana. Perdóname. El que comienza pasado mañana. Ayer Sí, cuando te escuché diciendo que el 21 de marzo algo me como que me resonó. Yo dije, ¿por qué no febrero? No pude en enero, había pensado que febrero, pero en febrero tenía una actividad. Y cuando tú dijiste el 21 de marzo del año 2022, yo dije, es que yo el 21 de marzo debo estar en el retiro de oscuridad. pero Por además el día. que es el día entre el 21 y el 22 de marzo, 22 del 2022, ¿verdad? Es el equinoccio. Es el equinoccio de primavera y ese es tremendamente importante. Bueno, volvamos al control. Listo. Estábamos hablando de que uno tiene una cantidad de conductas automáticas, ¿sí? Y esas conductas automáticas, ¿de dónde vienen? Vienen de que el Padre Creador y la divinidad tiene una línea de ensamblaje de conciencias, como si estuviéramos ensamblando un carro, igual ensamblar una conciencia, ¿sí? Entonces, para ensamblar una conciencia, lo primero que hay que hacer es que el Padre Creador la emana al universo, ¿verdad? A la esfera de la creación que llamamos el universo. Esa conciencia es una pareja de un espíritu y un alma, ¿sí? Pero en ese momento es una conciencia colectiva y tiene que bajar a aprender qué es la materia. Entonces, la única manera que puede aprender sobre la materia es encarnando, estoy hablando de metiéndose en el reino mineral. Y en el reino mineral está diseñado para ensamblarte al alma, para ensamblarle al alma el cuerpo físico.
Luego pasas al reino vegetal y en el reino vegetal te ensamblan el cuerpo etérico, ¿sí? La Ajá. diferencia, lo que comienza a diferenciarte. Y luego pasas al reino animal y te ensamblan el cuerpo emocional. Y por último entras al reino humano y te ensamblan el cuerpo mental. Cuando te ensamblan el cuerpo mental es cuando comienzan los 7 niveles de conciencia, porque antes Ajá. está en el ensamblaje de tu conciencia, ¿sí? Entonces, en ese momento que comienzas a operar, uno trae una cantidad de conductas automáticas, porque los animales, los vegetales y los minerales, ellos no tienen, ellos están sujetos a manejarse de una manera determinada por la ley de la naturaleza, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues tú no tienes libre albedrío. Llegas al reino humano y entras al primer nivel de conciencia y tienes una cantidad tienes conductas automáticas instintivas de generar la vida, sexualidad, de mantener la vida, hambre y sueño, y de defender la vida, o sea, huir o atacar, ¿verdad? Esas conductas ideales, ahí no hay libre albedrío, tú estás conminado a actuar de una determinada manera. Entonces, Gloria, yo no me di cuenta, perdóname, hago un paréntesis, a qué horas comencé el nuevo live. Y tenemos 8:17. 59 minutos para que, un minuto, ocho podamos y diecisiete parar comenzamos. y que la señal quede grabada. Son las 8:17. Empezamos a las 8:17 y son las 8:17. 8:35. Ok. Entonces a Sí. las 9:16 tenemos que parar. 9:15 tenemos que parar. 9:15. Ok, Para que no nos vaya a perder el live. Ajá. correcto. Entonces te decía que, No, tranquilo, Fernando, que estos live yo los voy a institucionalizar contigo. Yo no te había preguntado, pero ya lo pensé. pero quiero decirte que hay tantos temas para hablar, ¿verdad? Tantos Sí. y tantas cosas tan interesantes en la vida. Es que el gozo más importante que hay en la vida, el más estremecedor, el más intenso, es, es la sabiduría, es la información, es la comprensión, ¿sí? Que es lo que le permite, o sea, ese estremecimiento que siente uno cuando dice uno, wow, me acabo de dar cuenta de una cosa extraordinaria. Hoy estaba Yo digo, escribiendo en, yo en digo, Fernando, perdón, que eso es como unos confites que venden para los niños. O que hay gente que también come mucho dulce. O que los niños, que tú te los metes a la boca y cuando tienen contacto con la saliva comienzan a estallar. sí, Estallan dentro de la boca. Así digo sí, yo que la información. Cuando uno empieza a comprender la información, uno empieza como a estallar como wow, wow, como wow. Dios, claro, esto tiene todo el sentido. Es muy lindo por eso. así es. Entonces, ese eureka de, primero porque además el proceso de manejo de la información, ella estaba escribiendo sobre eso en el post de Instagram, que era, la mente sabia es andrógena, andrógena, o sea que tiene una parte Femenino. femenina y una parte masculina. El trabajo de esa mente andrógena es que tú lo primero que tienes que hacer es buscar todo tipo de información intelectual y de conocimiento sobre el tema. Alimentas tu mente y eso le llama la atención a los maestros.